Muy buenas. Estamos aquí trabajando otra vez, haciendo la voluntad del Señor para muchos que me siguen, pues les ha servido de bendición muchos temas, aunque controversiales, pero necesarios para podernos hacer pensar bien y meditar bien cómo está nuestra fe fundamentada. Como algunos me escuchan de temas controversiales, pues les gusta saber más acerca de temas que en la iglesia los cristianos no tocan, siguen con el mismo tema de hace 1500, 600 años. Yo voy a hablar sobre un tema muy controversial. Yo le, yo le he puesto de título La página bíblica que nadie inspiró. La página nueva inspirada de la Biblia, que es la nueva pared de separación. En nuestras actuales Biblias hay muchas páginas que no fueron ni escritas ni dicho algo sobre ellos por Moisés, los profetas, ni por el Señor Yeshua, Jesús el Mesías, ni los emisarios mismos o los apóstoles. Muchas de estas páginas son diccionarios, mapas, referencias, concordancia. Pero hay una página de la cual muchos citan de esa más que todas las otras páginas combinadas. Sin embargo, la iglesia moderna ha enfatizado y enseñado más doctrina basada en las palabras de esa página más que en cualquier otra parte de la Biblia, aun cuando esta no fue inspirada por Yahweh, el Todopoderoso. Es decir, Él nunca le dijo a nadie que pusiera esa página en la Biblia. Muchas veces, aunque no está físicamente en algunas versiones bíblicas, ya ha sido puesta en nuestra mente. La llamaremos la página no inspirada o la página que nadie inspiró. Usted se preguntará, ¿cuál es esa página no inspirada? Considere estas pistas adicionales. Primero, solo contiene unas cuantas palabras escritas. Sin embargo, se han escrito volúmenes enteros de libros para explicar esas palabras. Dos, el otro lado de la página se ha dejado en blanco, intencionalmente. Pero hombres de la iglesia han presentado su enseñanza más básicas y más notables de la escritura apoyándose en las palabras escritas en esa página. Seguramente ya usted tendrá una idea de cuál página me refiero por la descripción. La página no inspirada ha llegado a ser como una pared en la Biblia y en la mente del creyente. Pero hay más acerca de esa página. Cuando usted abre su Biblia, esa página divide y separa la escritura, la Biblia. Separa una clase de pensamientos de otro como una hacha parte leña y siembra división dentro de la escritura. Todavía no sabe a cuál página me refiero. Antes de que conteste mi propia pregunta, permítame llevarlo hacia atrás en la historia, ver algo parecido a la página no inspirada. En Jerusalén, en el área del templo, hubo una pared de separación en el templo. Separó los patios del templo de Israel del patio y del patio de los gentiles. Ponga atención. Moisés no dio instrucción sobre la edificación de esa pared, aún, sin embargo, fue construida. Esa pared adicional no era parte del modelo que el Todopoderoso tan específicamente instruyó a Moisés para que fuera seguido. Fue levantado por hombres religiosos del antiguo Israel para hacer una barrera y para mantener a cierta gente, los gentiles, los goyines, fuera del templo. No solamente servía para mantenerlos fuera de los atrios del templo, sino aún más. Servía para manifestar un racismo y prejuicio contra los gentiles como personas inferiores. Era la manera de decirle a cada gentil que no era suficiente bueno, que no pertenecía y que se fuera del lugar. Fue llamada pared intermedia de separación. Fue levantada fuera de la puerta hermosa y del atrio de las mujeres para guardar contra gentil deseosos de asomarse a los atrios. No fue una pared grande, pero fue enorme en sus implicaciones y su mensaje. El apóstol Pablo dice que esta pared intermedia de separación estuvo en oposición al plan y orden del Todopoderoso de llevar el mensaje a todos, ya que ellos, Israel, fueron llamados y constituidos a ser una nación de sacerdotes, hecho en el cual
fallaron miserablemente, sumado a otros hechos acaecidos, sufrieron la división del reino y la subsiguiente conquista y diáspora. El apóstol dice que esta pared se paró y formó dos grupos de creyentes delante del Todopoderoso, Elohim de Israel. También dijo que el Señor, Yeshua, Jesús, vino a derribar esa pared y hacer de todo un solo grupo en el Mashiach. El razonamiento que podía ser presentado es que el Todopoderoso permitió y en hecho fomentó la destrucción del templo en el 70 después del Mesías para asegurar que la pared intermedia de separación fuera derribada. Por tanto, recuerden que ustedes siendo tiempos pasados gentiles en la carne, los cuales son llamados la circuncisión o aquellos llamados el brimalá en la carne, por mano, que en aquel tiempo ustedes estaban sin Mesías, siendo excluidos, extranjeros a la comunidad de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en el Mashiach, Yeshua, Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mesías, pues el Mesías es nuestra paz, quien ha hecho a ambos un solo pueblo y derribado a la pared intermedia de participación entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenido en dogmas humanos para hacer en sí mismo de los dos un hombre renovado haciendo paz. Efesios 2, 11 al 15. Les recuerdo de este hecho histórico porque la página no inspirada en la Biblia ha llegado a ser como otra pared intermedia de separación. Yo la nombro como la página no inspirada, la cual ha venido a ser como una barrera, ha sido construida e imprimida en nuestras Biblias, con la misma intención de hacer de los creyentes dos grupos separados. Sin embargo, en lugar de que esta pared fuera edificada por los judíos, esta pared fue edificada, oigan bien, por los padres eclesiásticos y otros líderes con el propósito de separar a Israel de los cristianos gentiles, con la finalidad de que no discerniera de sus raíces hebreas y así poder helenizar sus enseñanzas. ¿Ya ha acertado cuál página es la página no inspirada? Ya puede ver cuál página sirve como la pared intermedia de separación hoy día en la Biblia. Déjeme ayudarle con la respuesta. Es la página titular que dice Nuevo Testamento. Las únicas palabras sobre esa página son Nuevo Testamento. La página titular del Nuevo Testamento no es escrita por ningún apóstol o estudiante o profeta. No fue dicho por el mismo Señor Yeshua como un modelo a seguir o reproducir. Por lo tanto, no está escrito en los manuscritos originales. Realmente no apareció hasta que la prensa fue inventada y empezó a imprimirse la Biblia en el formato con la que la conocemos hoy día y en producción masiva. Pero ya había sido edificada en la mente de los primeros religiosos eclesiásticos. Hay mucha más enseñanza y doctrina acerca de la página, no inspirada con las palabras del Nuevo Testamento que la mayoría que los creyentes se imaginan. Permítame compartir algo de esa enseñanza y a ver si es cierto que han recibido de la misma doctrina. Quiero ser explícito y aclarar que no estoy de acuerdo con esta enseñanza. Sin embargo, genéricamente es la que se ha venido enseñando para continuar elevando la pared de separación en la mente del creyente. Primero, todo lo que fue escrito antes de esta página titular ha sido cumplido. Terminado y echado fuera porque el Mesías ya ha venido. Cumplió, terminó y echó fuera todo lo que fue escrito antes de su venida. Segundo punto. Toda enseñanza antes de la página titular Nuevo Testamento, la página que nadie inspiró, es buena solamente desde la perspectiva histórica y no debe de tener cualquier valor autoritario en la vida de un cristiano desde que el Mesías es nuestra única autoridad ya. Aquí si discernimos un poco, veremos que hace un doble discurso, ya que muchos principios divinos son tomados del Tanakh, las escrituras hebreas, el mal llamado Antiguo Testamento. Tercero,
Cualquier esfuerzo de obedecer cualquier costumbre o mandamiento observado antes de la página titular es evidencia de esclavitud religiosa y de guardar los mandamientos y está directamente en conflicto con la salvación por solo fe. Nuevamente, notamos el doble discurso, ya que es bien sabido que cuando consideran preponderante se valen de textos de la Torá y los profetas y las escrituras como base para sus creencias. Cuarto, solamente las páginas escritas después de la página titular Nuevo Testamento son consideradas de ser de enseñanza válida para los cristianos. Ellas en sí son totalmente suficientes para instrucción en la fe cristiana y ninguna otra enseñanza es necesaria. Nuevamente, esto es una incongruencia, ya que muchas de las enseñanzas de los apóstoles o los emisarios son citas del Taná, las escrituras hebreas. La lista podría seguirse, pero ya ustedes tienen la idea. Estoy seguro que han escuchado esta enseñanza y han chocado con esta pared. Muchos maestros cristianos hoy día verdaderamente creen que la enseñanza del Antiguo Testamento, como se conoce occidentalmente, es válida solamente desde la perspectiva histórica. La página no inspirada con el titular del Nuevo Testamento es como una barrera puesta en pie para detener a cristianos una y otra vez para no ver atrás del mal llamado Nuevo Testamento, impidiendo que ellos entiendan lo que Moisés en verdad enseñó. Que dicho sea de paso, es lo mismo que los fariseos y modernos rabinos farisaicos enseñan leyes orales parecido a doctrinas de hombres en algunas iglesias cristianas. Mientras reconozco que esta es la enseñanza de muchos eclesiásticos, es esta la enseñanza de los discípulos, los profetas y el Señor y los escritores de las buenas nuevas. Esto es lo que creyeron o enseñaron Jacob, Pedro, Juan, Saúl, Santiago, Pedro, Juan o Pablo. Cuando el apóstol Pablo, escribió a Timoteo, toda la escritura es inspirada por el Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo Timoteo 3:16 dice, ¿a cuál escritura se refirió? Me pregunta. ¿Se refirió Saúl a Timoteo o a sus propias cartas o a las de otros apóstoles? Estaba refiriéndose a los escritos del Taná, las escrituras hebreas. El portador de rollo que dejé en Troa con Carpos, cuando venga, tráelo contigo y también los rollos, específicamente los pergaminos, según de Timoteo 4:3. Fueron los libros y pergaminos de que el apóstol pidió a Timoteo que trajera con él. Esto obviamente fueron los escritos de Moisés y el resto de las escrituras hebreas. ¿Qué hay del emisario Kefa? Pedro. Cuando él escribió su carta a los creyentes, ¿a cuáles escrituras se refirió Kefa? Pedro. Teniendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach Kodesh, segunda de Pedro 1:20 al 21. ¿Creen que Pedro se refirió a su propia carta o a los escritos del Taná, escrituras hebreas? ¿Qué podemos decir de Santiago? Él direccionó a los gentiles a las enseñanzas de Moisés, que eran leídas todos los días de reposo. El Shabbat, para instrucción sobre los puntos esenciales de la creencia después del primer concilio en Jerusalén con Jacobo, Kefa y Saúl. Porque Moshe desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Hechos 15:21. Esperaba Jacob a que los creyentes gentiles fueran a recibir instrucción de los escritos de Moisés en la sinagoga el día de reposo. Qué pensamiento tan espléndido. ¿Por qué él haría un resumen de su instrucción y luego hacer referencia a las enseñanzas de Moisés? Tal vez su enseñanza fue completamente de acuerdo y consistente
con el Tanakh, la Torá, la escritura hebrea, la escritura que los profetas inspiraron. Tal vez la verdadera enseñanza del Antiguo Testamento es completamente de acuerdo y basada y armonizada con Moisés y los profetas. Tal vez usted necesita la instrucción de la escritura para entender las palabras de Yeshua o Jesús tal como él dijo. Porque si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Juan 5, 46 y 47. ¿Cómo defienden maestros del Nuevo Testamento su entendimiento de las palabras del Mesías si no creen las palabras de Moisés? La respuesta, según el Mashiach Jesús, es que no las entiende. Sin embargo, aún es momento de entenderla. Por eso dice, despierta tú que duermes y levanta de entre los muertos y te alumbrará el Mesías. Efesios 5:14. No me malentienda. Creo que los escritos de los apóstoles que son parte de la vida deben de recibir y son autoridad para el creyente, así como lo son de los profetas del Antiguo Testamento o de las escrituras hebreas. Sin embargo, no están para abolir la Torá. Los mandamientos que fueron dados a Moisés y que él mismo, Señor Jesús, dijo que no venía a abolir. El razonamiento aquí es que se trata de descartar y de evaluar los escritos de Moisés y los profetas cuando sean comparados con los autores del Nuevo Testamento y o viceversa. ¿Qué pensarían los autores del Nuevo Testamento de la página no inspirada? La página titular del Nuevo Testamento y de las enseñanzas de nuestros días que descarta a él, Tanakh, hebrea, escritura hebrea, los profetas y Moisés. Sé que la página titular no existía en esos tiempos y permanezco firmemente que los escritores del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah estaban claros en cuanto al contexto y la completa armonía con el Tanakh o las escrituras hebreas, que es válido y necesario para nuestra creencia en el nuevo pacto o pacto renovado. Más creo que el punto es esto. Cualquiera que enseña que el Antiguo Testamento, como es conocido en Occidente por las denominaciones cristianas, solamente tiene valor histórico o que su valor es limitado en cuanto a las creencias del Nuevo Pacto, está en conflicto directo con las mismas palabras del Señor Jesús y con los apóstoles. La mayoría de creyentes y estudiantes de la Biblia nunca han hecho un estudio de la Biblia con el intento de entender el cómo y por qué los libros individuales de la Biblia estuvieron incluidos. En particular, cómo y por qué estuvieron seleccionados e incluidos los libros del Nuevo Testamento y de hecho parte de la Biblia. Ahondar en eso es un estudio fascinante por lo bajito. Sin embargo, hay un consenso claro y acuerdo entre los estudiantes judíos y cristianos acerca de las escrituras hebreas. Los emisarios enseñaron exclusivamente de las escrituras hebreas para instruir a los creyentes del primer siglo. ¿Se acuerdan de los discípulos que iban por el camino de Maús después de la crucifixión? Estaban desanimados y no entendían la muerte del Mesías. Entonces, Yeshua se les apareció de una forma diferente. Les enseñó acerca de su ministerio y la vida refiriéndose a Moisés y los profetas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía Lucas 24, versículo 27. Al escuchar esta instrucción dijeron que la palabra ardilla en sus corazones. Entonces Yeshua se reveló al tomar el pan y bendecirlo. ¿Qué es lo que dice Moisés y todos los procesos acerca de Jesús y su ministerio? ¿Qué le causaba a los creyentes arder en ellos su corazón? ¿Por qué fue que Jesús, no necesitaba un Nuevo Testamento para convencerlos de la razón y entendimiento de la resurrección? Estudie conmigo, ponga atención. La primera evidencia de cualquier escrito del Nuevo Testamento no aparece hasta aproximadamente 30 años o 60 años después de Cristo, después de la resurrección de él. Además, se cree que el libro del Apocalipsis fue escrito cerca de 60 años, 90 después de Cristo, después de la resurrección. ¿Qué hay en las escrituras hebreas que son tan aptos para enseñar
nuevos creyentes en Yeshua, Jesús, durante este primer siglo. ¿Cómo funcionarían los bautistas, los evangélicos, los testigos de Jehová en Jerusalén, los primeros 60 años sin un Nuevo Testamento? Si no sabrían cómo predicar al Mesías solo con las escrituras hebreas. Regresemos a la primera semana del ministerio público de Yeshua, Jesús. Algo raro pasó allí que se relaciona con nuestro trato de la página no inspirada. Juan el Bautista estuvo predicando el bautismo de arrepentimiento en preparación para la venida del Rey y del reino. Juan tenía un número de seguidores velando efectivamente para el Mesías. Había algunos que preguntaban si Juan, el inmensor mismo, no era ese el Mesías. Él lo negó y dijo que estaba cumpliendo las palabras de Isaías, el profeta, como la voz de uno que clama en el desierto. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino de Adonai, como dijo el profeta Isaías. Yeshua, Jesús, que vino un día, y Juan proclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día, algunos de los discípulos de Juan preguntaron a Yeshua, Jesús, en dónde moraba. Jesús le mostró el lugar e inmediatamente Andrés fue a su hermano Pedro y dijo, hemos hallado al Mesías. El día siguiente Felipe fue a su amigo Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hasta aquí tenemos 5 hombres creyendo que Yeshua, Jesús de Nazaret, el hijo de Jesús, era aquel mismo hijo de Dios y Mesías de Israel, aquel que por tan largo tiempo se esperaba. Aquí está la pregunta. ¿Cuál profecía cumplió Jesús que tan completamente convenció a esos hombres que él fuera el Mesías? ¿Qué discurso había presentado Yeshua, Jesús, hasta este punto? ¿Qué milagro había hecho? ¿A base de qué escritura correctamente pusieron estos hombres su fe en Yeshua, Jesús, convencidos de que era el Mesías? ¿A qué parte de las escrituras se refería? Aun cuando se lleva algo de introducción para contestar todas estas preguntas, ciertamente podemos decir que el Tanao, la escritura hebrea, fue la parte en que ellos confiaban. Por eso hay suficiente instrucción en el Tanat o la escritura hebrea conocida como Antiguo Testamento de por sí sola, para convencer a una persona razonable de que Yeshua es el Mesías. Pero para ello se debe valorar la totalidad de las escrituras. La evidencia del Nuevo Testamento con sus milagros y profecías cumplidas es la guía, es el sabor en el pastel del Mashiach. Así que, ¿por qué es que los maestros del Nuevo Testamento disminuyen el valor del Antiguo Testamento, como ellos le llaman particularmente cuando viene enseñando Yeshua, Jesús, el Mesías? Son varias las respuestas, pero se puede simplificar así. Uno, maestros que evitan el Antiguo Testamento no saben lo que enseña acerca del Mesías. 2, no tienen ninguna idea del por qué creyeron los 5 hombres. 3, no entienden qué fue lo que les dijo Yeshua para que les ardiera en ellos sus corazones. 4, la Biblia dice que Moisés es el profeta más grande. Los profetas de las escrituras hebreas tienen más que decir acerca de la segunda venida y el reino venial que los actores del Nuevo Testamento. Pero ¿cuántos hombres de la iglesia lo saben? A menudo que he charlado con pastores y hermanas, claro, que converso y comparto con amigos y creyentes de diferentes denominaciones y otras iglesias para hablar del valor de toda la Biblia como enseñanza fundamental para creyentes del nuevo pacto. He dicho que Moisés es el profeta más grande del Mesías. Y luego todos han acordado que están de acuerdo. En cierto momento les ha pasado mi Biblia a mis conocidos pastores y hermanos creyentes establecidos. Les digo, muéstramelo. Que me mostrara donde Moisés narra profecías del Mesías para que pudiéramos entender por qué Andrés fue por Pedro y Felipe fue por Natanael. ¿Saben lo que ha pasado en muchos casos? No me pueden mostrar nada. Supersear todo.
La mayoría no podía hallar una escritura para convencerme que Yeshua, Jesús, era el Mesías, porque no sabía lo que Moisés había dicho, solo tenía referencia de los profetas, salvo pocos casos que daban con pequeños detalles de entendimiento, los cuales de copiar. Sin embargo, su entendimiento estaba dividido por la página no inspirada. Es irónico porque si creían que Yeshua, Jesús, era el Mesías, además reconocían que Moisés era sombra profética del Señor Yeshua, Jesús. Esos eventos me hacen acordar de la vez cuando Yeshua le preguntó a Nicodemo acerca de nacer de nuevo. Cuando Nicodemo tropezó simplemente al pensar en ello, Yeshua le preguntó, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí el razonamiento en el Mesías, Yeshua, es sencillo. Nicodemo, siendo maestro de Israel, por lo tanto, teniendo conocimiento de lo único que tenía para ese momento, la Torá, el Taná, todo el conjunto de la escritura hebrea, debía saber sobre las sombras del nuevo nacimiento para que así pudiera entender las palabras del Mesías. El contraste es manifiesto. Hombres ordinarios, seguidores de Juan el Mentor, quienes creen a Moisés y los profetas, pudieron reconocer al Señor Yeshua como el Mesías, pero Nicodemo, un maestro de Moisés y los profetas, no puedo reconocerlo. Esto es que estaba cegado por doctrinas de hombres que no le permitían discernir en el Taná o la escritura hebrea. Asimismo, muchos pastores y creyentes, su mente ha sido partida en dos para que no puedan ver hacia la escritura del Taná o la escritura hebrea junto con el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento como todo. Tremendo esto. Hoy día tenemos el mismo fenómeno. Hombres religiosos van a escuelas de teología y obtienen títulos y credenciales, doctorados, y que luego ya dicen estar listos para ser pastores y maestros. No saben nada. Un creyente con ciertas bases, estudiándolas, los desarticula fácilmente y generalmente quedan perplejos en cuanto a las enseñanzas sustantivas de Moisés y los Nevín o los profetas en cuanto al Señor Yeshua Jesús. Claramente no reconocen su desconocimiento, ya que sería aceptar que siendo líderes con credenciales religiosas no entienden alguna de las cuestiones básicas del todo el conjunto de las escrituras hebreas o Antiguo Testamento, como le llaman muchos de ellos. Su entendimiento generalmente está limitado a los aspectos históricos y a tipos y sombras, poesías. Muy poco entiende el por qué Andrés y Felipe estaban tan convencidos que Yeshua Jesús era el Mesías. ¿Se acuerdan de Felipe? Uno de los que creían al Mesías desde el principio. Aun cuando él era testigo presencial de Yeshua, Jesús, por su propio, él solo se bastó en los escritos de Isaías para convencer al etíope de aceptar a Yeshua como el Mesías y de ser bautizado. Hechos 8. Hoy día el cristiano común no tiene la oportunidad de ser instruido acerca del Mesías desde el punto de vista de Moisés o los profetas, a causa de la página no inspirada o la página que ya inspiró, titular del Nuevo Testamento. La Biblia entera enseña que Yeshua Jesús se ha manifestado progresivamente como un árbol creciente. De hecho, a la escritura se llama el árbol de vida por muchos estudiantes y maestros de las escrituras. El sistema de raíces ya con su alimento y nos sirve como el ancla de verdad y un cimiento seguro. Hemos sido instruidos de ser arraigados y establecidos en el Todopoderoso Yahweh. Las enseñanzas de Moisés, los primeros escritos de la Biblia sirven como el tronco del árbol. El tronco es el conducto de nutrición de la raíz a los pámpanos, la cual proviene del Abacadosh, del Padre Celestial, Yahweh, y de su Dabar, su palabra, Yeshua, Jesús. El tronco es el cimiento y o pedestal para que las ramas sean levantadas del suelo. Las ramas mayores son las obras de los profetas y los apóstoles. Las ramas producen fruto y proveen cubierta, sombra a otros. Un árbol sin tronco no tiene raíces y presenta ramas secas o secándose. Así que los cimientos de nuestro pacto nuevo están basados sobre todas las escrituras, las enseñanzas, las profecías y promesas.
Esto es lo que quería decir Pablo cuando presenta su defensa de fe y la Torá, ley. No se echa por un lado como algunos protestan, fe y mandamiento o ley moral obran juntos, no a la exclusión mutua una de la otra. Luego por la fe validamos la Torá, la ley, las escrituras hebreas en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá, la escritura hebrea, la ley Romanos 3:31. Para mí, que he venido renovando mi estudio fue la fidelidad en la creencia de Yeshua, el Mesías, por medio de estudiar en conjunto las escrituras, he ido hallando el verdadero Mesías, tal como Andrés y Felipe creyeron. Ahora puedo sentir y entender al Espíritu, el Ruach, en las palabras de las escrituras hebreas, tal como Kefa dijo, Moisés sirve como base entonces de entender las palabras de las escrituras griegas. También reconozco que otros se han abusado y ligado a la escritura torciéndolo y quiere decir invalidando su valor para sus propios diseños. Moisés instruyó a Israel a no agregar ni quitar de la escritura en Deuteronomio 4:2. En ambos casos disminuye el valor de la escritura. El mismo principio se aplica al Nuevo Testamento. Agregando una página titular, ha puesto en pie otra pared intermedia que separa los gentiles de los atrios de Israel. Las buenas nuevas del Nuevo Testamento no son diferentes a los escritos hebreos, por el contrario, se nutren de allí por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Ellos no necesitan sus propias páginas titulares. Así que, ¿por qué necesita el Nuevo Testamento una página titular? Tengo una recomendación. Quite la pared, remueva esa barrera. Así como Jesús removió la pared intermedia de separación en el templo, así usted puede remover la pared intermedia de separación en su Biblia. No es una página muy grande, pero quitarla de su corazón volverá a conectar Moisés y los profetas con el evangelio de Yeshua, Jesús, el Mesías. También le pondrá a usted sobre el camino correcto para recibir al Mesías, tal como Juan el Bautista predicó. Malaquías, el último profeta, dice que esa es la manera de recibirlo al cumplir las escrituras hebreas. Ya es tiempo de creer en todas las escrituras como la creían Andrés y Felipe, en lugar de hacer de sus palabras cuadros decorativos y vendidos en librerías cristianas. Es tiempo que empecemos a creer esas palabras para poder entender las palabras del Mesías. He hallado que las obras de Yeshua, Jesús, avivan y arden en mi corazón cuando Él cita o enseña lo que enseñaba Moisés y los profetas. He hallado que las defensas del apóstol Pablo en cuestiones de la fe son sólidas y basadas en la sabiduría y enseñanzas de las escrituras hebreas, empezando con Abraham. He encontrado el por qué Pablo dijo que toda la escritura es útil para instruir en justicia. Bueno, espero que este pequeño estudio les haya ayudado y abra la mente mejor. Piensen que ustedes son hebreos. ¿Sí? Se creen igual como los profetas, como creyeron los primeros creyentes. Son israelitas. Y comiencen a hacer el trabajo preparatorio para que ustedes puedan entender mejor las Sagradas Escrituras desde las Escrituras hebreas hasta las Escrituras de los gentiles. Como dice el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y prepárense para circuncidar esa página de división. Circuncídenla, por favor, quítenla de su mente, de su corazón y de su Biblia, así como yo lo he hecho. Que el Señor me los guarde, me los bendiga cada uno de ustedes y sigamos en victoria. Aquí está mi palabra, la palabra que el Señor me ha dado. Aquí dice Mateo, aquí no tiene una página, la corte. Todas mis Biblias, inglés, español, tengo una en portugués, la he circuncidado. Ya es hora que usted se circuncide la mente y el corazón, que esos bandidos nos han hecho por casi 1700 años, los falsos maestros que están por allí. Gracias al Señor por su misericordia, que aún en la ignorancia nos ha encontrado
y nos ha ayudado a entender mejor su palabra. Dios me lo guarde y lo bendiga a cada uno de ustedes allí. Y vamos, manos a la obra, circunciden su Biblia. Les amo en Cristo.